Hola gente bella de YouTube acá, les traigo otro cap en un siguiente video a las personas que reconocieron la historia que estaba en otro canal que me eliminaron, pero ya saben el link del creador en descripción. Chau, la mañana había llegado, Izuku se encontraba en el tren rumbo a la UA. Pero, ¿por qué no lo llevo Mao? Simple, Izuku se fue mucho más antes de que la alarma de la pelirroja sonara. Obvio que él sabía las consecuencias que le traería eso más adelante, pero no pensó más en eso y siguió sentado en el tren. 11. Mao estaría poniendo su mano a su costado de la cama. Ella estaría tocando todo el lugar para después levantarse de golpe. No había nadie a su costado, eso la dejó dudosa para después gritar. Izuku. 24. Al bajar del tren, el peliverde sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no le dio importancia puesto a que creería que era el frío viento de la mañana. 7. Al llegar a la puerta, fue recibido por sus amigos que eran Uraraka y Lida. Aunque la actitud de Uraraka era de una forma diferente, ya no le sonreía como antes. Eso extrañó al peliverde, este iba a preguntar pero fue interrumpido. ¿Cómo pasaste tu fin de semana, Midoriya? Preguntaba su presidente de clases. Ah, bien, me fue bien y me divertí, me alegro. ¿Cómo te fue tu fin de semana, Uraraka? Viendo esta vez a la castaña, Lida preguntó. Bien, me fue bien. La respuesta de Uraraka dejó confuso a Lida y a Izuku, puesto a que ella tenía una voz algo cortante. 3. Lida iba a preguntar pero una voz llamaría la atención. Tenemos que ir al aula, Aizawa Sensei dijo que daría un examen temprano, decía la presidenta que recién llegaba mientras adelantaba el paso. Al salir, Izuku estaría caminando hacia la salida. Este estaría mirando a todos los estudiantes que salían, pero sus ojos se toparon con los ojos rojos de alguien. Mamao, de forma nerviosa Izuku vería a la mencionada. Te fuiste temprano, de forma seca Mao reprochó. 33. Hoy día Aizawa Sensei iba a dar un examen desde temprano, así que vine lo más antes posible. Izuku estaría rezando internamente para que Mao se creyera esa mentira verdadera. 11. Está bien, te creeré. Solo esta vez, para la otra. Quiero pruebas. 1. Entra, vamos a casa, decía Mao mientras entraba al auto. Izuku hizo caso y también entró. Todo esto fue visto por una Uraraka que solo agacharía la mirada y seguiría caminando. 38. Ya en casa. Izuku estaría saliendo de la ducha, donde estaría en el cuarto para empezar a cambiarse. Pero antes de que pudiera ponerse una prenda de vestir, la luz del cuarto se apagaría. ¿Se fue la luz? Preguntaba Izuku todo inocente. 25. En eso, la puerta se cerraría para voltear algo asustado. Al voltear, se encontraría con Mao. ¿Mao? Decía Izuku todo asustado. Hoy, voy a quitar mi estrés del trabajo contigo, decía Mao mientras se acercaba de forma peligrosa. 31. En eso, Izuku fue tirado con brusquedad a la cama. No Mao, así no. Sin importar las súplicas del peliverde, Mao se quitaría la camisa y empezaría a violar a su prometido. 51. Eso fue excitante, creo que para la próxima vez, voy a quitarle la virginidad a tu pene, decía Mao mientras se iba a bañar. 37. Un Izuku temblando estaría en la cama en forma de bolita. 1. Ese sí, Mamao era una mujer shota, decía Izuku aún temblando. 14. Los días pasaron. El trabajo de Mao era muy estresante, al tal punto de que cuando llegaba a casa, esta caía dormida en la cama, sin siquiera bañarse. Izuku sabía muy bien lo pesado que era el trabajo de Mao, sus papeleos, reuniones, informes, así que como buen prometido. 5. Le plancharía y le acomodaría la ropa de trabajo a Mao para que ella solo se la pusiera una vez que se levante. El día llegó. Izuku tenía que ir al campamento, donde Mao no podía estar y tampoco le enviaría un mensaje por el arduo trabajo que tenía. ¿No te envió ningún mensaje tu prometida? Preguntaba Bakugou. No, debe estar ocupada en su trabajo, decía Izuku que guardaba su celular. Sí, claro, trabajo, ella debe estar con otro en este momento, decía Bakugou algo indiferente. 5. No creo, ella tiene mucho trabajo y se entiende que no responda mis mensajes. 1. PFF, acepta Goner, ella es mayor que tú y encima es linda. ¿Crees que estaría con un chico de preparatoria como tú? Con clara burla Bakugou se iría. 7. Ante eso, Izuku solo estaría dudoso y a la vez algo triste. En un cuarto, una luz reflejaba el piso negro y un celular estaría en un escritorio. En el mismo escritorio, Mao estaría en su computadora viendo algunos documentos, para en eso, su puerta abrirse.
Nobunaga, aquí tiene, estos son sus últimos papeles para que pueda irse a descansar, decía un soldado que dejaba una pila de papeles en el escritorio de la pelirroja. Está bien, puedes retirarte. Ante las palabras de Mao, el soldado daría un saludo militar y se iría. Creo que necesito más café, decía Mao que veía la pila de papeles en su escritorio. 1. Izuku, Bakugou, Todoroki estarían cansados, ellos habían llegado a la agencia de los Pussycats, eludiendo los obstáculos que dejó la heroína Pixie Bob. La heroína ante esto, empezó a rodear a los más rápidos mientras empezaba a llenarlos de besos. Cuando crezcan los pido para mí, decía la heroína mientras veía al trío. Pero al acercarse a Izuku, ella sentiría como alguien la veía, un escalofrío pasó por su espalda para mirar a Izuku y decirle. Creo que, tú ya estás pedido para alguien, mejor me enfoco en los dos que sobran, decía Pixie mientras se iba asustada. Izuku vería a Kota, este se acercaría a saludarlo. Pero lo único que recibió fue un golpe en las bolas. 13. En un lugar apartado de ahí, un grupo de personas ya hacían encima de una montaña. Ya saben el plan, decía una persona que entraba a un portal para después desaparecer. 5. El grupo de personas solo seguían mirando el campamento sin decir nada. Los alumnos de la UA estarían preparando su comida mientras que otros ayudaban con la mesa. En eso, Izuku recibe una llamada. Midoriya Shonen, decía Olmig al otro lado. Olmig, ¿qué pasó? ¿Puedo darle el almuerzo? Preguntaba Izuku algo preocupado. Sí, no se preocupe Shonen, le di el almuerzo a un soldado que estaba por ahí, dijo que conocía a su prometida y que no había ningún problema en que se lo daría, decía Olmig de forma alegre. 4. Gracias, de verdad gracias Olmig, hice el almuerzo pero lo había olvidado en mi casillero, gracias por haberle llevado el almuerzo, espero no haber interrumpido su trabajo, decía Izuku algo asustado. No tienes de qué agradecer, es lo menos que podía hacer, bueno, te dejo, tengo que atender unos asuntos, cuídate y mejora en tu campamento, sin dejar hablar al peliverde Olmig colgó la llamada. En esos días, Izuku era el que le llevaba el almuerzo a Mao, pero un día antes no pudo y hoy tampoco por ir al campamento. Izuku había dado un suspiro de alivio, él creía que se le haría difícil a Olmig llevarle el almuerzo a Mao en su base. Sin hacer más, este se iría a ayudarle a Bakugou en la cocina. Esa misma tarde, alguien había recibido el almuerzo de Mao. Jajaja, así que... Ayer y hoy no pudo traerle el almuerzo, aún quemando a alguien pero... Lo recibí yo. Así que, es como si no se lo hubiera traído, decía Jack mientras se iba con el almuerzo. 15. En la noche, Izuku había terminado la cena y los Pussycats ya habían hecho un circuito para ellos. Un circuito de valentía, las clases 1 y 1B tomaron caminos separados. Mientras que Tetsu estaba cambiando con Kendo, un humo morado empezaría a llenar el ambiente. El humo morado fue tanto que la presidenta, Momo Yaoyorozu empezaría a hacer máscaras de gas para los estudiantes cercanos. Los árboles de la montaña estarían siendo quemados, un fuego azul empezaría a propagarse por todos los árboles. En eso, con la guardia baja, Pixie Bob empezaría a ser atraída por un campo magnético para en eso ser noqueada por un fuerte golpe. Los villanos aparecerían, donde Magne estaría con Pixie a su merced. Este no estaría solo puesto que también estaría Spinner, un villano que seguía la ideología de Stein. 1. Mandalay activaría su Kirk de telepatía y avisaría a todos por un ataque de villanos, donde Aizawa al escuchar eso saldría corriendo. Al salir, este se tomaría con una llamarada azul proveniente de Gaby. Izuku al darse cuenta de la no presencia de Kota, iría a buscarlo. Kota. Kota. ¿Escuchas mi telepatía? Regresa al campamento. Lo siento. No sé a dónde sueles ir, lo siento. Kota. No puedo salvarte. Vuelve cuanto antes. Eran las palabras de Mandalay mientras terminaba de usar su don. Quería buscar un lugar con una buena vista y encontró a alguien que no estaba en la lista. Tienes una buena gorra niño, cámbiamela por esta tonta máscara, me hicieron usar este juguete por ser nuevo con la excusa de que el cargamento no llegó a tiempo, decía un hombre enmascarado que estaba enfrente de Kota. Por el miedo, Kota quería escapar, pero al voltear, el hombre taparía su camino con su presencia. El desconocido empezaría a incrementar sus fibras musculares, donde su máscara se caería y una sádica sonrisa aparecería. Al ver la sonrisa, Kota empezaría a recordar la noticia de Baterose, la pareja de héroes que fueron asesinados. Una pareja, que eran muy importantes para Kota, puesto que eran papá, mamá,
Con un grito ahogado Kota miraría al villano. Muscular iba a darle un golpe a Kota, pero un destellos verde aparecería y salvaría a Kota. Izuku había llegado, pero el golpe lo rozó haciendo que esté de vueltas en la tierra con Kota. ¿Por qué viniste? Preguntaba Kota al pecoso. ¿Eh? Tú estabas en la lista, decía Muscular viendo a Izuku. Maldición, vine para evitar que Kota se encuentre con un villano, pero no creí encontrar uno aquí, mi celular se rompió y vine aquí solo sin decirle a nadie, estoy solo. Solo, pensaba el peliverde al ver a Muscular. Está bien Kota, te prometo que te salvaré, decía Izuku mientras se ponía en posición de combate. «24 días para Deku Seinen 27. Las consecuencias de la batalla fueron fatales. Claro ejemplo, era la destrucción de la montaña y los dos brazos rotos de Izuku. Que ahora se encontraba muy mal herido y con un Kota asustado que colgaba de sus dientes. Es hora de pelear en serio, decía Muscular mientras cambiaría su ojo derecho. Kota, quédate atrás, un golpe de él me rompió el brazo, así que no quiero imaginarme lo que te podría hacer a ti, decía Izuku mientras se ponía en pose de combate. Sin previo aviso, Muscular incrementó sus fibras musculares y se abalanzó contra Izuku. Este a duras penas pudo esquivarlo, donde al hacerlo, otro golpe iría hacia él. Izuku estaba tratando de hacerle daño a Muscular, metió su mano en una de las fibras musculares y de ahí dar un fuerte golpe en la cara del villano. Pero su golpe fue en vano, para proceder a ser mandado al suelo y empezar a ser aplastado por Muscular. ¿Por qué? ¿Por qué sigue peleando? Preguntaba Kota de forma asustada. Muscular había logrado aplastar a Izuku. El mencionado solo pensaba en su madre, Mao y en su maestro All-Might. Lo siento, fue lo último que dijo el peliverde para después empezar a sentir un líquido deslizándose en sus brazos. ¿Agua? Diría Muscular confundido. Su vista se iría hacia un Kota que tenía las manos extendidas mientras estaban chorreando agua. Aléjate de él. De forma asustada Kota hablaría. Muscular se estaría riendo, pero en eso, su brazo se estaría levantando. Espera, ¿de dónde está sacando tanta fuerza? Preguntaba Muscular. Eso fue lo último que dijo el villano, antes de escuchar unas palabras. One for all, 1.000.000%. Delaware. Detroit. Smash. 4. El grito de Izuku fue tan potente como su golpe hacia Muscular, el golpe. El golpe rompió todas las fibras musculares hasta llegar al rostro del villano. Al tacto del puño, el cuerpo de Muscular salió volando hacia chocar contra la montaña, donde botaría saliva y empezaría a perder la visión, hasta caer dormido. Kota vería a Izuku, pensaba en lo mucho que se esforzó en ganarla pelear, en cómo arriesgó hasta su vida por la de él. En eso, un recuerdo de una plática con su tía le llegó a la cabeza. El día que alguien arriesgue su vida por ti, entenderás que es ser un héroe. Mierda, era lo único que dijo Kota al ver a Izuku dando un grito al cielo. Como si se tratase de un rayo, Izuku se encontraba enfrente de Aizawa, por su parte, este último había tenido un encuentro con Dabi, el Gano, pero... ¡Boom! Sorpresa, era un clon de Duice. Midoriya, antes de que pudiera decir otra cosa, el mencionado lo interrumpiría. Aizawa-sensei, hay un villano inconsciente en la montaña, hablo sobre el ataque, el objetivo de la liga es Bakugou, decía este con claro nervios en sus palabras. ¿Bakugou? Esto es malo, decía Aizawa mientras recibía a Kota. Tengo que decirle a la señorita Mandalay para que pueda avisar a los demás con su telepatía, este se quería ir, pero Aizawa no lo dejaría. Es peligroso que vayas, en tu estado no podrás hacer nada, lo mejor es que descanses y me dejes ir a mí, decía Aizawa tratando de hacer razonar al peliverde. Yo puedo llegar más rápido, si no me apresuro, Kacchan no sabrá sobre qué él es el objetivo de la liga, sin poder hacer razonar a Izuku, Aizawa solo daría un suspiro. Esto es propiedad de los Pussycats, así que los alumnos no pueden tener sanción alguna. Dile a Mandalay que yo el profesor Shota Aizawa doy el permiso para que las clases puedan usar sus dones, sin esperar más, el peliverde solo sonreiría y se iría corriendo.
Mao estaría viendo unos papeles, en eso, su estómago sonaría. Ya me dio hambre y otra vez Izuku se olvidó de enviarme el almuerzo, es medio idiota para recordar mi almuerzo, decía Mao mientras suspiraba y tomaba su café. ¿Qué más da? Iré a ver qué hay en la máquina expendedora, aunque creo que los soldados ya se habrán tragado todo. Sin decir más, Mao apagaría su computadora y saldría de su oficina, no sin antes meterle llave. Al llegar a la máquina, lo único que había era una bolsa de maní. ¿Maní? ¿En serio? ¿Fue lo único que sobró? Yo odio el maní, porque Izuku se olvidó mi almuerzo, maldito idiota, decía esta de forma asqueada al ver el maní, pero en eso, escucharía una voz. Hola, hola, veo que alguien no tiene nada que comer, decía Jack mientras se acercaba a Mao de una forma algo infantil. Si vienes a presumir tu comida, no estoy de humor y ten por seguro que te daré un buen golpe en las bolas, decía Mao mientras se ponía su mano en su frente. ¿Por qué tanta agresividad? ¿Acaso alguien ya tiene problemas en su matrimonio? ¿O su esposo es tan inútil que no se dio cuenta del almuerzo de su esposa? Decía Jack de forma burlesca. Ante el comentario de Jack, Mao recordaría cuando vio los vídeos de la infancia de Izuku. Vídeos donde le decían inútil, Kirkles y siempre se burlaban de él, en especial Bakugou. Su ira creció y sin pensarlo dos veces, ella agarró del cuello a Jack y lo mandó contra la pared. No le digas. Inútil. Decía esta mientras tenía a Jack del cuello. Acéptalo, trabajas mucho, no te da a ti tiempo ni de desayunar, tampoco te da tiempo de dormir. Y tu ex esposo ni siquiera te manda delivery o el almuerzo con alguien, ¿no crees que eso es algo inútil de parte de él? Decía Jack a duras penas. Ante las palabras de Jack, Mao solo pudo pensar para en eso, dejar de ahorcar a Jack. Él debe estar ocupado, no creo que se haya olvidado de mí así por así, decía Mao mientras iba de nuevo a la máquina expendedora. Oye, tengo un almuerzo, yo ya comí pero sin querer me trajeron más, ¿quieres? Decía Jack mientras enseñaba una bolsa. Déjame ver qué es, decía esta para agarrar el almuerzo. Al abrir el tupper, vería algo que la sorprendería. Es tonkatsu, por el hambre Mao no espero más y le daría un mordisco a un pedazo de chuleta. Sabe igual que la comida de Izuku, decía esta sorprendida. Sí jajaja, la señora es muy buena cocinera, no dudo que sepan igual, decía muy nervioso Jack, no le habrás puesto nada, ¿verdad? Preguntaba dudosa Mao. No, ¿cómo crees? Es un almuerzo limpio de sustancias ilícitas, decía Jack de forma tranquila. Está bien, pero por si acaso lo llevaré al laboratorio. Mao se llevaría la comida de Jack y se iría al laboratorio de la base. Al irse, Jack solo estaría pensando. Casi me descubre, eres muy buen cocinero Izuku, pero aún así. No te mereces a Mao, ella es mucha mujer para ti, decía este de forma sombría para después irse del lugar. 17. Una vez que Izuku le haya avisado a Mandalay sobre el objetivo de la liga, esta última no dudó en usar su Kirk y darle el anuncio a los alumnos. Por su parte, Izuku se encontraba corriendo por todo el bosque en busca de Bakugou, hasta que en eso, un enorme estallido se generaría cerca de él. Al dispersarse el polvo, dejaría ver una silueta conocida para Izuku. Shoji. ¿Estás sangrando? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Preguntaba Izuku sin dejar ver la herida de su amigo. Midoriya, es Tokoyami, Dark Shadow se descontroló por la oscuridad y está atacando a todo aquel que encuentre, decía Shoji a duras penas. Debemos ir, el objetivo de la liga es Kacchan, debemos avisarle, decía Izuku algo asustado. ¿Sí? Sin decir más, Shoji se levantaría y llevaría a Izuku en su espalda. Todo se había solucionado, Dark Shadow había sido neutralizado por Bakugou y Todoroki que habían usado sus dones. Al llegar a la zona, todos verían a Izuku mal herido siendo cargado por Shoji, algunos estaban preocupados por su situación, otros no le interesaban como el caso de Bakugou. Pero alguien se había sonrojado de ver al peliverde y esa era, la villana llamada Himiko Toga. 7. Que al aprovechar la distracción dada por el peliverde, esta pudo escapar. Los chicos estarían caminando, pero a los pocos metros de caminar, estos voltearían y no verían a Bakugou. Al no ver a Bakugou, Izuku se preocuparía a lo grande. ¿Dónde está Bakugou? Preguntaba Izuku de forma asustada. Oh, no se esfuercen en buscar, soy Mr. Compres, el don de Katsuki. Bakugou no debería estar en el lado de los héroes, decía Mr. Compres mientras esquivaba un ataque de Todoroki. Tampoco está Tokoyami.
decía Shoji mientras observaba los alrededores. Por la fuerza de Dark Shadow también puede ser útil, así que también me lo llevaré. Sin decir nada más, Mr. Compress seguiría corriendo. 3. Todos estaban atrás del villano. Los chicos habían hecho un entablillado en los dos brazos de Izuku, para que estos solo estén rectos. Izuku y Tokoyami estaban al costado de Shoji mientras que Tsuyu los envolvía con su lengua y Uraraka usaba su kirk en ellos. De un fuerte jalón, Tsuyu mandaría lejos a Shoji junto a Izuku y Todoroki. Los tres estarían viajando en el aire hasta chocar con Mr. Compress. Todoroki pudo agarrar una de las canicas de Mr. Compress. 1. En el ligar de la batalla, un portal se abriría y de ahí saldría Kurohiri. Justo a tiempo, decía Dabi mientras veía a Kurohiri. En eso, del cielo caerían un grupo de personas. Al caer, del grupo se separará Mr. Compress e iría corriendo hacia donde estaba Dabi. Se escapa. Decía Izuku viendo a Mr. Compress. No se preocupen, tengo una de sus canicas, decía Shoji que mostraba una canica. Sin darle mucha importancia, Mr. Compress iría al portal, donde voltearía y se quitaría la máscara. Donde al hacerlo, este sacaría la lengua mostrando dos canicas que contenían a Tokoyami y a Bakugou. En eso, la canica de Shoji se rompería y mostraría hielo. Cuando salte, pude agarrar un poco de hielo del ataque de Todoroki y comprimirlo en una canica, todo lo que hace un mago. Distracción, Mr. Compress se estaría metiendo al portal, pero un láser le caería en la cara, rompiendo su máscara y haciendo que este abriera la boca, así botando las dos canicas. Shoji y Todoroki salieron corriendo junto a Izuku a por las canicas. Shoji pudo agarrar una, Todoroki iba a agarrar otra pero Dabi le ganaría. Qué triste. Shoto Todoroki. Confírmalo. Libéralo, Dabi. Al decir eso, Compress daría un chasquido y serían liberados Tokoyami y Bakugou. Pero Bakugou estaba siendo agarrado del cuello por Dabi. Kacchan. Kacchan. Gritaba Izuku mientras iba por el pelicenizo. Al estar a pocos metros del portal, Bakugou miraría a Izuku con una mirada preocupada. XD. 2, no vengas, Deku, decía esto último para después desaparecer en el portal. Un Izuku había caído de cara contra la tierra, este solo pudo voltear y presenciar el fuego azul. Donde al no ver otra vez el portal, solo daría un grito. En esa misma noche, Mao había recibido un aviso. Ella ahora tenía que hacer un plan para salvar a Bakugou y encima, cuando ya había terminado todo su papeleo de la semana. Le dieron más papeleo por el secuestro de Bakugou. Esto claro que enojó mucho a la pelirroja, ella había vomitado del enojo su almuerzo. Unos días después. Mao se encontraba en el hospital, más específico. En la habitación del peliverde. Así que, ¿así secuestraron a Bakugou? Decía Mao algo molesta. Ese sí, quería evitarlo pero, tenía los brazos rotos y no pude hacer nada, decía Izuku algo apenado mientras veía sus brazos. Claro, ¿cómo no vas a tener los brazos rotos, si ni siquiera controlas tu don? Eres un inútil bueno para nada, decía Mao mientras mordía sus dientes de la cólera. ¿Y yo? Lo siento, decía Izuku mientras agachaba la cabeza. Un lo siento no arregla lo inútil que eres con tu don, si no puedes controlarlo. No deberías ser un héroe herido solo es una carga para sus compañeros. 24 Con una voz molesta, Mao seguía reprochando al peliverde. Ni siquiera me enviaste el almuerzo, ¿acaso crees que soy de acero? ¿Que no puedo comer? Un molesta Mao vería al peliverde. Pero, si te envié el almuerzo, decía Izuku mientras veía a la pelirroja. ¿Así? De seguro me lo enviaste en tus sueños, solo tomé café, hasta tuve que recibir el almuerzo del idiota ese de Jack, aunque lo vomite pero aún así no pude comer nada. Sin ver al peliverde Mao seguía. Pero yo. Trataba de hablar pero Mao hablaría. Silencio. Ya, cállate, solo di que no me enviaste y listo. No puedes ni enviar un delivery a una dirección porque apuesto a que mandarías al delivery a otro lugar, así de inútil eres. No entiendo cómo Inko no te dio de adopción al enterarse que no tuviste don a los 4 años, no entiendo cómo te soporto cuando tus compañeros se burlaban de ti, si yo fuera ella, hasta vergüenza hubiera sentido. 55 Esas palabras eran como cuchillos que se clavaban en Izuku. Este solo agacharía la mirada. Y yo, lo siento, decía Izuku, mientras tenía la mirada hacia el suelo y unas cuantas lágrimas salían de sus ojos. ¿Qué puedo esperar de ti? Al final fuiste como esos chicos que rechace, creo que.
anularé el compromiso, no quiero tener a alguien como tú como esposo, así que duerme. Claro, si es que no te caes de la cama de lo inútil que eres. 64. Sin decir más, Mao se iría de la habitación. Izuku solo pudo apretar las sábanas y pensar en lo que dijo Mao sobre su madre. Lo siento. De verdad, decía este mientras veía la puerta. «19 días para Deku Seinen 18. Pocos días pasaron, días donde Mao había planeando una operación de rescate mientras también hacía su papeleo. Ella se encontraba en su oficina haciendo su trabajo, en eso. La puerta de su oficina sería abierta por alguien conocido. ¿Aún sigues trabajando? Son las 2 de la mañana, deberías descansar, decía Richard mientras se sentaba. El plan de rescate apenas me da tiempo de hacer este papeleo, encima, el jefe quiere este papeleo antes de que finalice el mes, decía Mao mientras seguía enfocada en su computadora. Déjame echarte una mano en esto para que al menos puedas dormir algo, decía Richard mientras agarraba una parte de la fila de papeles. Gracias, fue lo último que dijo Mao antes de beber su café. Oye, ¿cómo va tu relación con Izuku? ¿Todo bien? Preguntaba Richard que revisaba hoja por hoja. ¿Uno? La verdad, no quiero hablar de eso, creo que romper el compromiso con él, decía esta en tono cortante para seguir en la computadora. ¿Qué? ¿Por qué? Decía viendo de forma sorprendida a la pelirroja. No grites, me duele la cabeza además, es solo que él no tiene la capacidad de pensar bien, siempre se lanza sin medir el peligro, es muy idiota en muchas cosas y porque creo que si sigue así quedaré viuda al mes de casarme con él, decía Mao que hacía una combinación de teclas. 7. ¿Hablas en serio? Pero Mao, eso se puede arreglar, tú puedes enseñarle, él aún es muy joven para saber qué es el peligro, si no fuera porque su profesor es Eraserhead, estoy seguro que la UA le enseñaría de los peligros de ser héroe cuando él esté en tercer año, decía Richard que dejaba los papeles en la mesa. ¿Has venido a ayudarme? ¿O has venido a darme un sermón como si fueras mi padre? Preguntaba Mao algo enojada. Nada de eso, te estoy dando una ayuda, tu prometido es un chico que no es fácil de encontrar, digo, un chico que te cocine, ayude en la limpieza, esté atento de ti, que estudie y encima te atienda. ¿No crees que más parece un mayordomo que un prometido? No quiero darte un sermón, pero lo que estás haciendo es una estupidez, de forma directa Richard miraría a Mao. 7, pero Jack tuvo algo de razón, así que tuve que hablar seriamente con Izuku, decía Mao que seguía escribiendo. Jack es un imbécil, si él fuera bueno o amigable tendría un club de fans, pero al contrario, los chicos de aquí quieren agarrarlo a golpes, ahora dime. ¿Qué le dijiste a Izuku? Con una mirada seria Richard vería a Mao. Sin poder hacer más, Mao procedería a contarle todo lo que habló con Izuku hace unos días atrás. Ante esto, Richard estaba molesto, solo se levantaría de su asiento, iría donde Mao y le daría un jalón de la patilla. Mañana hablaremos con calma, debes ir a descansar, decía Richard que se iría de la habitación. Mao no dijo nada, ella solo seguía sobándose la patilla. 3. Ella estaba en el carro, en el camino, ella estaba con intenciones de ir a su casa. Pero su vista se dirigiría a un lugar peculiar para ella, puesto que, el lugar que vio fue una iglesia. Para sorpresa de Mao, en esa iglesia se estaría dando una boda, algo muy peculiar puesto que para ella las bodas eran muy comunes en el día. Ella solo había estacionado su carro y saldría. Donde empezaría a avanzar hasta estar enfrente de la iglesia y quedar separada en la puerta. Ahora los declaro, marido y mujer. Puedes besar a la novia, decía el padre mientras veía al recién ya casado. El hombre no esperó más y besó a su ahora esposa. Al acto del beso, los presentes solo se levantaron de sus asientos y empezaron a aplaudir a los recién casados, donde la pareja de esposos iban caminando hacia la salida. En la caminata de la salida, la mayoría de los que estaban parados les deseaban felicidades a la pareja. El esposo solo daría una sonrisa mientras iba tomado de la mano con su esposa.
Ante esto, Mao se quedó viendo la sonrisa del esposo, esta en sus pensamientos, había visto a Izuku en lugar del esposo y se había visto a ella misma en el lugar de la esposa. Su shock fue tal, que se quedó parada ahí unos minutos, sin saber que el padre de la iglesia la miraba. ¿Estás perdida, hija? Preguntaba el padre viendo a Mao. Ah. No estoy perdida, decía Mao saliendo de su leve shock. Parece que te interesó la boda que apenas se dio, decía el padre mirando la mirada de sorpresa de Mao. No, solo que, imagine algunas cosas, decía Mao mientras trataba de irse. Si necesitas hablar con alguien, aquí está la iglesia y aquí estoy yo para poder escucharte, decía el padre que volvía a entrar a la iglesia. 7. El padre de la iglesia estaría limpiando algunas cosas. En eso, escucharía unos pasos. 2. Vaya, decidiste venir, de seguro tienes algo que decir, decía el padre que seguía barriendo. Bueno, no es como si estuviera ocupada o con algo que hacer, decía Mao algo incómoda. Entiendo, pero siéntate, entre un rato estoy contigo, así el padre se iría, dejando a Mao sola en la gran iglesia. Al rato, el padre volvería y se sentaría al costado de Mao. Así conversando con la pelirroja. Ella empezaría a hablar sobre su vida a lo largo de los años. Donde algunas de sus relaciones no funcionaron producto de que siempre tuvo la mala suerte de tener hombres mujeriegos. Donde tuvo una relación lésbica con una compañera de clases, pero al final, su novia solo la dejó por un chico popular. 8. Le contó todo, hasta la parte en donde fue al hospital a conversar con Izuku. Y ahí fue donde ya no pude verlo, donde lo único que pude decirle fueron cosas malas, decía Mao algo apenada. Eso es triste y doloroso para una persona, a veces uno no desea lastimar a los que quiere, pero a veces, los malos días nos hace decir o hacer cosas que no desearíamos haber dicho o hecho, por lo que me dices, estoy seguro que tu prometido te perdonará, él es una buena persona, decía el padre que veía a Mao. 10. ¿Usted lo cree? Digo, no desconfío de su juicio, pero... Le dije cosas muy malas, el mal día que tuve, me lo tuve que desquitar con él, yo. No sé qué hacer, decía Mao mientras se apoyaba de la silla de al frente, si sabes, escucha hija. Si tienes problemas en el trabajo, déjalo en el trabajo, no los lleves a casa, así también en viceversa. Sé que no quisiste decir esas cosas, lo sé, pero... Tu relación es muy buena, enamorarse es una etapa muy linda de la vida, es ver el mundo con otros ojos, disfrutar cada instante con esa persona que te hace especial. No desaproveches ese camino que Dios eligió para ti, decía el padre que se levantaba e iba a agarrar su escoba. 6. Ante las palabras del padre, Mao solo se quedó pensante, ella lo único que pudo hacer fue, ir a donde su carro, encenderlo e irse a su casa. Al llegar, ella solo pudo acostarse y taparse con su cobija. Al hacerlo, un vacío en su pecho ya hacía, así que sin más, ella abrazó la almohada de su costado y la apegó a su pecho, para pensar que esa almohada tomaba el lugar de Izuku. 7. Al día siguiente. Mao tenía claro lo que tenía que hacer, disculparse con Izuku y dejar de pensar en su anulación del compromiso. Pero su jefe no la dejaba, puesto que tenía una reunión explicando el plan sobre el rescate del estudiante Bakugou. Ese mismo día, All Might y varios héroes estarían preparándose para el rescate de Bakugou. Ya estamos listos, esa liga de villanos tiene que caer hoy sí o sí, decía el detective Tsukauchi. Sí, ellos no pueden seguir libres causando terror a los inocentes, tiene que caer sí o sí, decía All Might de forma seria. Esta vez yo los atraparé, así ganaré más crédito que tú, decía Endeavor mientras tenía un aire de grandeza a su alrededor. Como siempre Endeavor creyéndose el más, decía Mt. Lady mientras veía con cara aburrida al héroe número. Él siempre fue así, creo que debe ir acostumbrándose, decía Nezu que veía algunos papeles. Maldición, fue lo último que dijo Mt. Lady antes de irse a sentar. Esa misma tarde, Izuku se encontraba conversando con algunos de sus amigos. ¿A qué hora irán? Preguntaba el pecoso mientras veía a Kirishima. Escuche que el rescate serán a eso de las 7 u 8 de la noche, decía Kirishima. Al escuchar los horarios, Izuku se quedó pensando, pero en eso. Las palabras de Mao pasaron por su mente. Lo siento no arregla lo inútil que eres con tu don, si no puedes controlarlo. ¿No deberías ser un héroe herido solo es una carga para sus compañeros? Al recordar eso, Izuku solo dejaría de pensar y con una mirada y una voz firme diría.
Me apunto, esta noche iremos por Kacchan, decía Izuku que se ganaba una sonrisa de Kirishima. 8. En la noche. Izuku estaría saliendo del hospital, junto a Kirishima, Lida, Todoroki y Momo. Al final ella decidió decirles sobre el rastreador. El grupo iría donde un centro de disfraces, donde cada uno se pondría uno para pasar desapercibido de la policía y algunos héroes que ya los conocían. Al ya tener los disfraces, el grupo iría a donde indicaba el localizador. De tanto caminar, el grupo llegaría donde una especie de almacén grande, donde Kirishima al subirse hacia una de las ventanas, utilizaría sus lentes de visión nocturna que compró. 2. Al ver el interior, Kirishima casi se cae, donde sería agarrado por Todoroki y Lida. ¿Qué viste, Kirishima? Preguntó Lida al ver cómo su amigo casi se cae. Va varias de esas cosas, exclamó mientras seguía algo sorprendido y atemorizado. ¿Cosas? Déjame ver. Sin esperar más, Lida agarraría las gafas de visión nocturna y vería el interior. Ante lo que vio, también se puso como Kirishima. Ese son muchos Nonomus, decía Lida algo asustado. En eso, una voz se escucharía a la cercanía. ¡Puaj! ¿Qué demonios fue eso? Preguntaba Bakugou en tono algo asqueado. Kacchan. Gritó en voz baja Izuku así impresionando al grupo. Bakugou, ¿quiere decir que la operación de rescate fue un fracaso? Preguntó Momo de forma asustada al ver a los villanos. Ante esto, los presentes no tuvieron opción que estar callados. En esa misma noche, Richard se encontraba paseando por los pasillos de la base. Vería una oficina con las luces encendidas, así que decidiría entrar. Al entrar, vería a Mao sentada en su escritorio. Nobunaga, ¿qué haces tan tarde aquí? ¿No deberías estar en el hospital con tu prometido? Preguntó Richard llamando la atención de Mao. Sí, pero... Estoy pensando en unas palabras de disculpas hacia él, decía Mao mientras seguía pensando. ¿Palabras de disculpa? Vaya, ¿qué pasó con la Mao de ayer? ¿Acaso fuiste a una iglesia o algo así? Preguntó en forma de broma el sargento. 2. Es algo que quiero hacer, me deja llevar por el estrés laboral, así que iré a verlo y a disculparme, decía Mao mientras daba una leve sonrisa. La llamada de la mañana fue sobre tu problema, así que no dudo que ustedes volverán. Izuku y tú hacen una linda pareja, aunque claro, tú pareces el hombre y él parece la mujer en la relación, decía en forma de broma Richard. 12. Lo sé, solo iré a ver cómo está. Según tengo entendido, hoy salía del hospital, así que, no sé si será verdad, decía Mao algo pensante. Espera. Ayer le dijiste cosas feas, hoy salía del hospital. Hoy es el rescate de Bakugou y hoy. ¿O no? Pregunta si tu pareja está en el hospital. Mao asentiría ante las palabras de Richard y llamaría al hospital. Al recibir una contestación, le dirían que Izuku ya había salido del hospital y que él salió con un grupo. Ante esto, ella solo colgaría la llamada y vería a Richard. Me dicen que él ya salió, pero en un grupo de amigos. ¿A dónde habrá ido? Hoy es el rescate de Bakugou. Él debió ir ahí porque se sintió culpable cuando le dijiste esas palabras. Tenemos que ir rápido antes que cometa un error. Exclamó de forma impresionada Richard que no dudó en salir corriendo. 5. Ante esto, Mao sentía una punzada en el pecho. Unas imágenes se proyectaban dentro de ella. Izuku de forma secuestrada, así que, sin pensarlo dos veces también salió corriendo. La batalla esperada se había dado. Azo vs Oza. All for One vs All Might, todo iba bien, con tan solo algo, puesto que había un grupo de estudiantes ocultos ideando un plan. Midoriya, no debes ir, es algo imprudente, decía Lida que seguía agarrando de la camisa al peliverde. Ante esto, Izuku solo pudo pensar en una idea para ayudar a All Might. Primera arriesgado, él lo sabía, pero... su héroe de la infancia estaba en peligro y él tenía que hacer algo. Chicos, tengo un plan, decía Izuku que veía a su grupo de amigos. ¿Un plan? Preguntó confuso Todoroki. No puedes ganar All Might, el fracaso es algo que siempre te seguirá a todas partes cada vez que intentes vencerme, decía Azo que intentaba hacerle perder la cordura a All Might. No puedo salvar al joven Bakugou, no importa que intente, él me seguirá y sus aliados me lo impedirán, pensaba All Might algo frustrado. 4. Un gran montículo de hielo se generó en el lugar mientras que en ese mismo montículo, Lida junto a Kirishima e Izuku corrían.
El gran hielo llamó la atención de los villanos, pero más aún ver a un grupo salir disparados de ahí. Esa es nuestra señal, es momento de salir, decía Todoroki que se iba del lugar junto a Momo. Son esos mocosos, decía Maune que veía al grupo en el aire. No escaparan, decía Afo que intentaba atacar al grupo. Pero este salió disparado contra una pared por un golpe de All Might. Ante esto, Shigaraki sabía lo que podía pasar, así que este intentó acercarse a Bakugou. Pero este salió volando. En el plan, Izuku tomó el lugar que le correspondía a Kirishima. Puesto que Izuku creyó que ya tenía una buena relación con Bakugou, puesto que Bakugou le dijo la advertencia de que no se acercara cuando fue secuestrado en el campamento. 1 pero. Grave error. 2. Mao y Richard habían llegado, estos pudieron presenciar el pilar de hielo de Todoroki. Así que los buscarían con la mirada. Ahí están. Gritaba Richard mientras señalaba el cielo. Mao dirigió su vista al cielo nocturno y pudo verlos, pudo ver a su prometido. Lo lograron, decía Mao algo aliviada. Un grupo de villanos conformado por Mr. Compress y Druiste se dirigían hacia el grupo de alumnos. Kacchan. Sostén mi mano. Decía el pecoso en el aire con la mano extendida. Saca tu mano de mi vista, estúpido nerd. Yo podía escapar solo, no necesito su ayuda. Gritaba Bakugou mientras golpeaba la mano de Izuku. Ante esto, Izuku volteó y pudo ver al dúo de villanos dirigirse hacia ellos cuatro. Izuku estaba desesperado, los villanos iban a agarrar otra vez a Bakugou y esta vez no sabían qué hacer. Pensando en algo. Izuku solo pude decir. Kirishima, prepárate para recibir, ¿eh? Un confuso Kirishima no entendía lo que dijo Izuku pero aún así se preparó. Izuku de forma rápida, se estiró y agarró a Bakugou. No me toques nerd. 16 decía Bakugou aún más molesto, pero... Izuku lo chapó fuerte de la camisa y lo lanzó hacia Kirishima. Lo tengo mi dobro. Gritó de forma alegre. Lida estaba de la misma forma, pero al querer agarrar a su amigo en el aire. El dúo de villanos pudo agarrar a Izuku. Midoriya. Gritó Lida mientras veía cómo transformaban en Kaneka a Izuku. Todo esto fue visto por Mao, que solo salió corriendo hacia el campo de batalla. En el campo de batalla. All for One había visto que habían capturado a Izuku. Él sabía que no era Bakugou, pero ese peliverde valía más que el pelicenizo. Ayúdame con tu don Kurohiri, decía Afo que extendía sus látigos hacia el cuerpo de Kurohiri en el suelo. Al hacer eso, un gran portal se abrió, así que Magne usaría su don en toga, haciendo que todos fueran hacia ella como un imán. Al hacer eso, All Might vería como en el mismo portal, la canica de Mr. Compress se rompería, haciendo aparecer a un Izuku dormido. Midoriya Shonen. Gritó en su mente All Might para salir corriendo. Pero... para mala suerte de All Might, Afo también estaría por irse. No sin antes decir. One for All es mío ahora, decía Afo mientras sonreía y se iba en el portal. 2 All Might correría hacia el portal, pero este desaparecería. No. Gritó furioso All Might mientras daba un fuerte golpe a la tierra. En ese mismo instante, Mao había llegado al lugar. Al ver la destrucción, ver al símbolo de la paz golpeando el suelo con ira y no ver a la liga de villanos, solo llegó a una idea. Llegué tarde, decía esta mientras caía de rodillas y veía al cielo tratando de aguantar las lágrimas. 16. «14 días para Deku en 13. Incomodidad, tensión, miradas por doquier. Todo eso era lo que se sentía en una habitación donde estaban Shio, Rebecca, Isashi, Inko, Aizawa y sobre todo Mao. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasaron de secuestrar a Bakugou a secuestrar a mi bebé?, decía Inko mientras botaba lágrimas. Cielo, tranquila, exclamó Isashi tratando de tranquilizar a su esposa. ¿Cómo quieres que me tranquilice, Isashi? Mi pequeño Izuku está secuestrado, quién sabe qué le estén haciendo, debe estar asustado en este momento, mi pobre bebé, sin poder más. Inko estaría llorando en el hombro de su esposo.
7 Ante esto, Mao solo podía morder su labio de frustración, tratando de no llorar o tratando de que de sus ojos no salgan lágrimas. Pero Rebeca se dio cuenta de esto. Alguien es culpable aquí, mi pobre Izuku no actuaría así por así, si él fue a salvar a Bakugou, de seguro lo hizo porque alguien le hizo sentir mal, quiero al culpable. Gritaba Inko hacia la cara de Aizawa. 12. No ganamos nada tratando de buscar al culpable, señora Midoriya, debe. Aizawa fue interrumpido por una voz. Yo soy el culpable de esto, decía Mao que se paraba y estaba enfrente de Inko. 2. ¿Qué? Dijeron Isashi e Inko al unísono. Ante esto, Shio se levantó de golpe mientras iba hacia Mao. ¡No! Diles que no es cierto. Díselo, Mao. Gritaba Shio que agarraba de la camisa a su hija. 10. Es cierto, yo soy la culpable de que Izuku esté secuestrado, con la mirada agachada Mao diría. Ante esto, Shio solo pudo soltar a su hija mientras que tenía una expresión sorprendida y de absoluto miedo. Mao solo se quedó parada ahí mientras tenía la mirada hacia el suelo y se ganaba las miradas de todos. Inko solo pudo tener un tic en el ojo, ella aceptaba disculpas, pero lo que no aceptaba, es que digan o expresen disculpas con la mirada hacia abajo. Así que, Inko se levantaría y estaría enfrente de Mao, aunque claro, Mao era más grande que Inko. Mírame, decía Inko viendo a la pelirroja. Mao solo pudo ir poco a poco con la mirada, hasta que sus ojos se chocaron con los ojos esmeraldas de Inko. Si vas a disculparte, no quiero que me bajes la mirada, no mereces mis disculpas, pero sé que Mizuku siempre te perdonaría a pesar de lo mal que le hayas dicho o hecho. 12 Sin decir más, la conversación de las dos se vería interrumpida por Aizawa. ¿Suena algo cercano, la señorita Nobunaga que es del alumno Midoriya? Preguntó Aizawa viendo a los presentes. Ante esto, ninguno de los que estaban en la sala hablarían, Mao solo se pondría firme y trataría de mentir diciendo que es amiga del peliverde. Pero Nobunaga es la prometida, esposa de mi hijo, decía Inko sorprendiendo a los presentes. Mao solo voltearía a ver a la peliverde, esta solo la miraría. Entiendo, pero en este momento, la situación más importante es buscar a Midoriya y rescatarlo, decía Aizawa que tomaba café. Mao puede ayudar, tiene amigos en los altos mandos que pueden brindar información, decía Rebeca mientras veía a su hija. Eso nos puede servir. Bueno, yo tengo que hablar algunas cosas con los héroes y el director, decía Aizawa para pararse. Lo acompaño hasta afuera, decía Isashi mientras se la levantaba. 11. No es necesario, una móvil me espera afuera, decía Aizawa para retirarse. Al irse, el ambiente volvió a estar incómodo. Shio y Rebeca no sabían qué hacer o decir, puesto a que sabían sobre la actitud de Mao, así que no tendría sentido abogar por ella. Estar aquí parada no hará que Mizuku sea salvado, anda de una vez y busca información para salvarlo, decía Inko que se iba a su cuarto. Yo tengo que hacer unas llamadas, así que puedo ayudar en algo, decía Shio que empezaba a caminar. Yo tengo una prima trabajando en la base policial de Musutazu, hablaré con ella, decía Rebeca que empezaba a llamar. Los dos se habían ido, dejando a Isashi y a Mao solos en el departamento. ¿Qué pasó? Preguntó directamente Isashi. ¿Eh? Sorprendía Mao voltearía. ¿Qué pasó entre tú y mi hijo? Preguntó Isashi mientras se acercaba a la pelirroja. Yo. Mao no podía decir nada puesto que la culpa la dejaba sin habla. Tranquila, yo te escucharé, sé que mi esposa se alteró pero, es normal, ella crió a Izuku hasta la actualidad mientras que yo estaba en el extranjero, no sé mucho de él, pero quisiera estar ahora para él, ahora que me necesita más que nunca. Así que dime qué pasó entre tú y él. Dando un aire de confianza, Mao no se negó y se sentó al costado de Isashi, donde le empezaría a contar todo. Mao había llegado a su casa. Ella no podía dormir, su apetito había desaparecido. Se bañó, se echó a su cama, al estar echada, ella solo miró a su costado donde no había nadie. 8 Así que, para poder dormir, Mao solo pudo abrazar otra vez la misma almohada de ayer. 2. Una pequeña luz iluminaba un cuarto oscuro. Un cuarto donde estaría cierto peliverde amarrado. Al fin despertaste, decía una voz en la sala. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Preguntaba Izuku acomodando su vista alrededor del cuarto. Estás en cuarto, estás prisionero por salvar al aspirante a héroe Bakugou, aunque claro. Tú vales mucho más que él, otra vez exclamó la voz. ¿Quién eres? ¿Dónde estás?
Con claro enojo Izuku empezó a ver a todas partes. No te esfuerces, yo estoy hablando por un micrófono en el cuarto, así que es muy difícil que me veas pero... Alguien entrará a verte, dijo la voz en el cuarto para después abrirse la puerta. Al hacerlo, una silueta alta entraría y empezaría a caminar hacia Izuku. Al estar frente a frente, Izuku solo pudo verlo aguantando su miedo. All for one, dijo el pecoso al ver al villano. ¿Me conoces? Quiere decir que, ese patético de All Might te habló de mí, decía Afo con clara burla en sus palabras. No digas nada de All Might. Defendiendo a su maestro Izuku se pondría algo agresivo. Tranquilo, no te alteres, estamos hablando de forma civilizada entre villano y aspirante a héroe pero dime, si All Might no es patético, entonces ¿por qué no pudo mantenerte a raya de que cometas el error que cometiste? Como maestro él pierde, pero yo puedo enseñarte muchas cosas más Izuku Midoriya, puedo ayudarte a controlar tu poder, decía Afo mientras sonreía. 6. Lo que quieres, es robarme el One for All, eso está en tus planes y All Might me lo dijo, decía Izuku de forma seria. Ja, All Might lo único que piensa de mí, es que a mí me gusta robar dones por conveniencia pero, ¿acaso sabe que robo esos dones a gente que no se lo merece? Preguntó Afo de forma sonriente. ¿Qué? Dijo dudoso Izuku. 10. Sí, yo robo dones a gente que no se lo merece, personas que no le sacarían provecho a aquel don, los robo y se los doy a lo que no tienen, mis chicos de la Liga de Villanos, fueron excluidos de la sociedad, echados solo por tener un Kirk que se pensaría que solo tendría un villano, gracias a esa exclusión, ellos se volvieron lo que la gente decía, las personas son crueles, nadie salva al quien lo necesita, cuando uno busca ser salvado, ningún héroe está ahí, ellos buscan a su salvador, un salvador que al final, nunca fue un héroe sino, yo. Al final solo mueren por depresión pensando en que sus vidas nunca tuvieron sentido, decía Afo mientras iba pasando a los costados de Izuku. Yo soy ese salvador que ellos buscan. Ya lo hice antes y puedo hacerlo. Decía Izuku confrontado a Afo. Pero ¿dónde estuviste cuando ellos te necesitaron? Preguntó Afo mientras en la pared pasaban imágenes de niños y gente muerta. 6. Ante esto, Izuku cerraría los ojos, él no quería ver las imágenes tan grotescas. Mira Izuku Midoriya, tienes que mirar, porque al final esas imágenes es el resultado de ser un héroe. Con una gran sonrisa Afo le abriría cada ojo a Izuku para que éste pudiera ver. 13. Te dejo para que disfrutes de la función, tengo planes futuros para ti, decía Afo mientras se iba del cuarto. Izuku solo se quedaría viendo imágenes y vídeos grotescos donde no pudo ni cerrar un ojo, no porque le gustara el contenido, sino, porque Afo le había abierto los ojos con una máquina. 8. Sin poder hacer nada, Izuku se quedó despierto toda la noche. Mao estaría en su oficina desde temprano, ella estaría con sus papeles mientras que Richard la ayudaba a hacer un plan para salvar a Izuku. En eso, la puerta de su oficina sería abierta por una persona. Amorcito, decía Jack que entraba de forma alegre. Vuelves a decirme así y te agarraré a golpes, decía Mao que vería de forma fría a Jack. Pero, creo que ya éramos algo, pues te di mi almuerzo ese día, decía Jack de forma sorprendida. No digas estupideces, ahora lárgate que tengo que terminar esto rápido para ir a buscar a mi prometido, decía Mao mientras estaba moviendo sus dedos de forma rápida. TCH, ya debe estar muerto ese enano peliverde, decía este en un susurro. ¿Qué dijiste? Preguntó Mao que se levantó de su escritorio. A este, nada, solo me preguntaba qué hará de comer la señora hoy día, decía Jack tratándose de excusarse. Jack iba a irse, pero el segundo Kirk de Mao se había activado. Ante esto, Jack sintió una presión en el ambiente, este tenía una leve paralización en su cuerpo así que no podía abrir la puerta. Jack ante la parálisis, su cuerpo cayó sentado. Este miró hacia arriba y sus ojos chocaron con los ojos rojos de Mao que tenían un brillo muy carmesí. Escuche lo que dijiste, imbécil, ella agarraría a Jack de la camisa y lo tiraría contra la pared. Pero yo no dije nada, siguiendo negando sus palabras Jack seguiría riéndose. Vuelve a mentir y te juro que te rompo la mandíbula junto a la tráquea para que dejes de hablar, decía Mao mientras seguía agarrando del cuello a Jack. 6. Pero para buena o mala suerte de Jack, la puerta sería abierta. Ya déjalo Mao, no vale la pena, decía Richard que entraba con un sobre. Ante esto, Mao solo a Jack que este último no dudó en irse corriendo. Dime por favor que tienes buenas noticias, decía Mao en tono de súplica que se volvía a sentar en su escritorio.
Lamentablemente no, el testigo que nos dio la información sobre el bar de la Liga de Villanos, fue asesinado esta mañana por un desconocido, lo calcinaron, testigos dicen que vieron llamas azules, lo más probable que fue Bobby, un miembro de la Liga, decía Richard leyendo el informe. Maldición. Gritó Mao que daba un golpe a su escritorio. Oye, tranquila, la computadora no tiene la culpa, decía Richard algo asustado. Es que es frustrante, Richard. Izuku debe estar en cualquier lado y en peligro. No sabes cómo me siento. Decía esta mientras tenía una voz algo quebrada. 9 Richard solo iría a paso rápido hacia donde estaba Mao para darle un abrazo. Ya, tranquila, debes estar fuerte y firme por tu prometido, decía Richard que acariciaba el pelo de la pelirroja. Pero es mi culpa. Ese malnacido de Olforon debe estar haciéndole algo a Izuku. Tratando de no llorar, Mao solo apretaría la camisa de Richard. 7, debemos movernos rápido, decía Richard que apartaba a Mao y salía de la oficina. Mao solo vería algunos papeles que le faltaban por llenar, pero ella solo tomaría su abrigo y saldría de su oficina. Tiempo después. Habían pasado varios días desde el secuestro de Izuku. Mao estaría en su oficina mientras tenía unas ojeras muy notables y tenía una jarra de café en su escritorio. Ella solo estaría cerrando poco a poco los ojos, pero en eso, la puerta sería abierta. Mao. Decía Richard que entraba como loco a la oficina. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó, Richard? Decía Mao muy cansada. Mao. Encontraron la nueva base de la liga. Decía Richard de forma alegre. 6, ¿qué? ¿Dónde? De una forma rápida el sueño se le fue a Mao. Alto, respira y ponte tranquila, primero que nada, debes dormir, decía Richard viendo las grandes ojeras de Mao. No. No debo descansar y más aún cuando ya se encontró la nueva base de la liga. Decía esta tratando de salir de la oficina. Pero, un toque de Richard en su hombro hizo que ésta perdiera el control y cayera a un sofá. Estás demasiado cansada para ir, ni siquiera puedes equilibrar tu cuerpo, tranquila, yo iré en tu lugar, sonriendo Richard vería a Mao. No, tengo que ir, tengo que ver que está bien, decía Mao mientras se paraba débilmente. Ante esto, Richard solo se quedaría viendo a la pelirroja para después dar un suspiro. Igual irás, no sé por qué te prohíbo, pero eso sí, descansa primero, el rescate será mañana, así que tienes tiempo de dormir algunas horas, decía Richard que se iba de la oficina. Mao solo pudo sonreír para después tirarse al mueble. Ella solo pensaba en la buena idea que tuvo de ver películas de terror para no dormir en sus noches de búsqueda. Todo estuvo listo, una orden del alto mando de la policía hizo que la heroína Mt. Lady tirara un autobús hacia la base de los villanos. Donde los héroes entrarían al lugar, Mao ya estaría adentro de la base. Donde entraría a un cuarto oscuro y la única luz era la del sol que entraba por la puerta abierta. Izuku, ¿dónde estás? Preguntaba Mao. Sin recibir respuesta, un sonido hizo que la pelirroja se pusiera en alerta. Donde una voz conocida sonaría en el lugar. Mao. Mao, ¿eres tú? Esa voz, era la voz de Izuku. Izuku. Decía Mao que quería acercarse hacia la fuente de la voz. Alto. Quédate donde estás, la voz de Izuku hizo que Mao se quedara quieta. ¿Por qué? Izuku, ¿estás bien? Preguntó Mao algo confundida. Ellos me hicieron daño en el cuerpo, no sé si te guste como luzco, 3 sin dejarse ver, Izuku habló. No me importa cómo luce tu cuerpo, me importa que estés bien, por favor Izuku, quiero ver tu sonrisa, sal de una vez y ven a mis brazos, decía Mao con los ojos llorosos. 9, ¿en serio? ¿Quieres ver mi sonrisa? Pero dijiste que lucía estúpido cuando sonreía, la voz de Izuku era algo quebrada. No. No importa lo que dije. Tú eres bello, hermoso, eres mi esposo, quiero ver hermosa sonrisa, decía Mao mientras veía la oscuridad. 6 en eso, unos pasos se escucharían, donde Mao estaría con los brazos abiertos esperando a que salga el peliverde. Pero lo que salió, era 42, ¿te gusta Mao? Preguntó Izuku. Ante esto, Mao solo vería con los ojos bien abiertos. Tú no eres Izuku, ¿dónde está? Preguntó la pelirroja molesta. Soy yo Mao, tu esposo, dijiste que no te importaba mi apariencia, mírame, estoy sonriendo, decía mientras se tocaba la boca. No me gusta esta broma, debe ser una maldita broma. Gritaba molesta Mao. ¿Broma?
No Mao, no es ninguna broma, estoy sonriendo, All for One me ayudó a sonreír, cambie Mao, cambien por ti, tú querías que cambiara, decía este mientras se reía. 1, no, no, no. No. 3. Ah. Con un fuerte grito Mao se levantó del sofá. 47 Ella veía a todos lados de forma asustada, pero vería el lugar y empezaría a respirar de forma tranquila. Fue solo un sueño. Dejaré de ver películas de terror, decía Mao que se levantaba del sofá para salir de su oficina. 3. Había llegado la hora. All Might y unos cuantos héroes del top también lo estaban. Uno en eso, la señal del policía llegaría, donde MT Lady con sus fuerzas lanzaría una bola de demolición hacia la estructura enemiga. La bola rompería el segundo piso, pero al caer, la bola se hundió en la tierra así rompiendo varios pisos inferiores. Al entrar, verían como los villanos ya se estaban yendo, habían nuevos reclutas, pero esos nuevos se quedarían a pelear con los héroes. Uno en eso, All for One aparecería para pelear contra All Might, mientras le daba tiempo a que el grupo de Shigaraki escapara. Mao había logrado escabullirse y había entrado a la base de los villanos. Donde estaría en una especie de pasadizos que tenía varios cuartos. Un grupo policial y militar llegarían donde ella, que la ayudarían a buscar a Izuku. Con ayuda de los top, All for One fue derrotado por el United States of Smash de All Might. Donde este no perdería tiempo y correría en su forma musculosa hacia donde estaba Mao. Uno al llegar, All Might pudo ver a la pelirroja arrodillada en el suelo mientras estaba dentro de un cuarto con la pared rota. Nobunaga, ¿qué pasó? ¿Encontraron al joven Midoriya? Preguntó con esperanzas en símbolo de la paz. Se lo llevaron All Might, decía Mao con la mirada en el suelo. ¿Cómo estás segura? Preguntó el símbolo de la paz. Mao no dijo nada, ella solo voltearía a ver al símbolo de la paz para dejar de abrazar algo y mostrar lo que tenía en brazos. Al mostrar el objeto, All Might se le estarían abriendo los ojos. Lo que Mao tenía en brazos, era el polo de Izuku con manchas de sangre junto a 3 collares anti-Kyok. 8 Ante esto, All Might solo pudo dar un golpe a la pared para proceder a llorar. 9. Cero días para Deku Seinen 63.